Muy bien, buenos días. Mi nombre es Juan Sebastián Ballén Rodríguez. Soy el director del curso de fenomenología que ustedes están asumiendo durante el periodo 2604 en la Universidad Nacional de Abierta a Distancia. Mm. La presentación de hoy hace una introducción general a la fenomenología, entonces me dispondré a compartir pantalla para mostrarles los avances de este proceso formativo. Entonces, permítanme un segundo. Muy bien. Entonces, un saludo muy especial para los estudiantes del curso de antropología, digo, de fenomenología. Entonces, bien, la fenomenología como tal, digamos, hay dos maneras de asumirla. Hay una perspectiva que suele utilizarse el nombre de metodológica o genealógica. Básicamente porque la fenomenología es un método y es un método que tiene que ver con la práctica del ejercicio genealógico porque se remonta un poco a averiguar los orígenes. La palabra genealogía tiene que ver con el origen. La fenomenología tiene una pretensión de remontarse al origen, saber cuál es el origen del pensar, el origen de la realidad, el origen fundamentalmente del conocimiento. Y ese origen tiene que ver justamente con la experiencia, ¿no? Entonces, una de las aproximaciones que podemos hacer como método de la fenomenología es que es una práctica que es usada en las ciencias sociales, en la misma filosofía, para tratar de entender el origen de una experiencia en particular. Llámese la experiencia del amor, la experiencia de la muerte, la experiencia de la amistad, la experiencia del conocimiento. Entonces, desde esos ámbitos, eh, se, se plantea este ejercicio. Ah, ingresó un estudiante. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo está? ¿Cómo Ya, le ha ¿cómo ido? le va? ¿Qué Muy tal? bien, sí, señor. Todo Ah, muy bien, bueno, gracias. excelente. Sí, Oiga, muy señor. bien, muy cumplido por estar aquí. Sí, señor, ahí lo tenía anotado, sí, señor. Ah, bueno, entonces sí les llegó la notificación. Sí, pues yo lo vi fue por el entorno, por el acompañamiento docente de la plataforma, ahí estaba pendiente, pero sí, creo que por Teams también llegó, si no estoy mal. Sí, Sí, claro. sí, señor, sí, señor. Bueno, muy bien, mi hermanito. Yo ya estaba empezando a dar la charla porque en vista de Sí, que no claro, claro. llegaba la gente. Entonces, ¿su merced está viendo pantalla? Sí, señor. Ah, bueno, entonces vamos a empezar, hermanito, contigo porque pues ya son las 10 y 2 y bueno. Entonces, buenos días, mi hermanito. Entonces, eh, este, 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 mm, esta introducción general a la fenomenología, básicamente lo que busca es afianzar unas bases, ¿no? Tener unos preconceptos, tener claros unas coordenadas fundamentales para continuar el curso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo estaba explicando que hay dos maneras de entender la fenomenología. Habría una manera, digamos, digámoslo así, metodológica, eh, que algunos especialistas llaman como genealógica, en el sentido de que la fenomenología es un método que se remonta al estudio de la experiencia humana. La palabra genealogía tiene que ver con el origen, ¿no? Entonces, la fenomenología tiene algo de genealógico en el sentido de que es un método que busca estudiar el origen de la experiencia humana. O sea, uno de los elementos fundamentales de la fenomenología es que explora el ámbito de la experiencia y asume el conocimiento como una vivencia. Entonces, esto es importantísimo.
porque la vivencia es un momento, digamos, del conocimiento que se margina de todo, digamos, de todo el saber tradicional, del saber teórico, científico, sobre todo el que vivió Husserl durante el tiempo, durante la época en que formuló esta teoría, que fue comienzos del siglo XX, el positivismo. Entonces, digamos que el positivismo tiene una visión muy diferente de la experiencia. Para el positivismo, la experiencia es todo aquello que se reduce a una cuantificación, a un aislamiento del fenómeno. La experiencia está atravesada por una cuantificación empírico-analítica, ¿no? Y lo que no está en ese ámbito, llegó otro estudiante, creo que me estoy apresurando, pero bueno, ahí van llegando. Entonces, buenos días, Nicolás, ¿escucha? Buenos días, profesor, compañeros. Muy bien, excelente. Entonces, gracias por la puntualidad, ya hemos iniciado un poquito las bases sobre las cuales vamos a hacer esta presentación alrededor de la introducción general de la fenomenología. Hace un rato ya venía explicando el tema del método, del origen, que una manera de entender la fenomenología es su origen metodológico, ¿no? Entonces, cuando hablamos del método, hablamos fundamentalmente de un proceder filosófico que parte de la experiencia, pero la experiencia acá se entiende no como la entiende la ciencia. Es muy importante porque la fenomenología tiene un debate con la ciencia positiva, y ustedes seguramente lo van a ver cuando comiencen a leer Crisis de las Ciencias Europeas de Edmund Husserl, ese librito que se les dejó como insumo para abordar esta introducción a la fenomenología. En ese libro en particular, en Crisis de las Ciencias Europeas, se parte justamente de una crítica de la fenomenología al positivismo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esa crítica? Esa crítica consiste en que el origen del conocimiento para la fenomenología se encuentra fundamentalmente en una relación experiencial con el mundo de la vida. En cambio, para el positivismo, esa relación de conocimiento parte de una comprobación de la experiencia. O sea, a la realidad nos enseñó la ciencia, hay que poner la prueba. Y eso viene más o menos desde Galileo Galilei hasta Kant, más o menos, los filósofos modernos conceptualizaron esto de mejor manera, pero y para el positivismo se lo retoma el positivismo, la experiencia puede ser puesta a prueba, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, voy a medir la altura de un edificio o de un elemento, de un objeto, por ejemplo, como lo hizo Galileo, soltó la bola y fue comprobando que llegaba más rápido, puso una pesada y una liviana. Entonces, él en esa experiencia de conocimiento, porque es una experiencia de conocimiento, se comprueba algo. ¿Sí? Pero vea que la experiencia es fundamental inclusive para la ciencia. Por ejemplo, Isaac Newton comprueba la teoría de la gravitación universal a partir de una experiencia. Cuando la manzana se cae, él está ahí haciendo sus elucubraciones sobre la física gravitacional y le cae una manzana y eureka, descubre el tema del principio de la gravitación universal. Todos los cuerpos van hacia su centro. Vean ustedes entonces que la experiencia es fundamental para la construcción de conocimiento, pero para la fenomenología la experiencia tiene un sentido muy diferente, ¿no? ¿Por qué tiene un sentido muy diferente? Eso lo vamos a ver en esta presentación. Entonces, es el sentido metodológico, genealógico que hace la fenomenología de la experiencia. Pero hay otro sentido también que es el sistemático. El sistemático tiene que ver con el diálogo con los autores, porque la fenomenología, como cualquier otra filosofía, como por ejemplo el idealismo, el racionalismo, el empirismo, tiene sus autores y tiene sus corrientes, ¿no? Entonces la fenomenología también es una filosofía histórica que tiene un trasegar, que tiene unos momentos, que tiene unos autores. Entonces la fenomenología es metodológica y es histórica. Entonces esas dos cosas hay que tenerlas claras en esta presentación introductoria de la fenomenología. Entonces, aquí vamos a hacer una exploración filosófica al mundo de la vida, a la experiencia afectiva y la condición humana. ¿Sí? ¿Qué es lo que a mí me interesa investigar sobre todo en la fenomenología? Particularmente el tema de la afectividad es una cosa que a mí siempre durante los últimos años me ha atravesado profundamente. ¿Sí? ¿Qué significa sentir?
qué significa sentir con otro, ¿sí? Eh, ¿Por qué no podemos hacer, por ejemplo, una experimentación positiva cuantitativa de la afectividad, aunque lo quieren hacer los psicólogos? Si hay aquí un psicólogo me dirá, sí, efectivamente, la psicología busca cuantificar la afectividad, sí, claramente, y hay una disciplina en la psicología que se llama la psicología clínica, que trata, y inclusive antes de la psicología clínica estaba una disciplina que se llama el conductismo, y en Estados Unidos hay una que se llama el behaviorismo, eh, que es el estudio de la conducta humana, del comportamiento. Entonces, claramente que también la fenomenología discute con esas visiones cientificistas de la afectividad. ¿Sí? Entonces, la fenomenología es una disciplina que cuestiona las maneras que ha tenido la sociedad moderna y la ciencia moderna de definir la afectividad. ¿Sí? Y estamos viviendo actualmente los tiempos de la crisis de lo afectivo. ¿Sí? Y inclusive el giro de la filosofía de la afectividad. Nosotros también tenemos un semillero. Aquí les boto la cuña, les voy a mostrar la publicidad, la semillero de inflexiones fenomenológicas. Les voy a mostrar aquí. ¿Ya se enteraron? Creo que sí, señor. Sí, sí, por ahí lo había escuchado. Sí, yo por ahí les compartí la información por el Teams. Aquí están, aquí ustedes ven. El seminario Rabia, Violencia e Inmunidad en Colombia. Aquí vamos a leer el libro de Laura Quintana. Laura Quintana es una filósofa colombiana, profesora de filosofía de la Universidad de los Andes. Tiene un libro muy bonito que se los recomiendo, Afectos, Violencia e Inmunidad en Colombia. El libro se llama Rabia, Afectos, Violencia e Inmunidad en Colombia. Sí, sí. Están cordialmente invitados a este semillero. Arrancamos mañana jueves 7 de la noche. Al final, si quieren saber más información, me dicen. Estamos recibiendo asistentes. Entonces ahí les dejo la inquietud para los que quieran. Y tiene que ver justamente con la afectividad, como les venía diciendo. La afectividad es un tema fundamental en la actualidad filosófica y no podemos marginarnos de eso, porque nosotros en Colombia hemos tenido un problema serio con los afectos. ¿Sí? De hecho, la historia de la violencia en Colombia puede ser explicada por una relación anómala con la afectividad, una relación patológica con la afectividad, una relación también fenomenológica con la afectividad. ¿Sí? Entonces, por eso me llama mucho la atención el tema, porque nosotros profundizamos con el semillero de inflexiones fenomenológicas, que ya es un semillero que lleva desde el año 2023, o sea, más o menos 3 añitos, y hemos sostenido el proyecto. Entonces, quienes estén interesados, bienvenidos. Bueno, entonces, ¿qué es la fenomenología? Entonces, es un movimiento filosófico capital comparable con magnitud al idealismo alemán del siglo XIX, al cartesianismo del siglo XVIII, como XVII, como les explicaba hace un momento. Afirma con vehemencia que el conocimiento genuino se origina siempre en el mundo de la vida. Eso en alemán quiere decir Lebenswelt. Si ustedes han encontrado la palabrita en las lecturas introductorias, presten atención a la palabra. Recuerden que en filosofía nosotros tenemos la práctica de bautizar la realidad a partir del lenguaje. Entonces, así por ejemplo, como Emmanuel Kant en su momento distinguió entre el mundo fenoménico y el nouménico, si se acuerdan de Emmanuel Kant, así como Descartes declaró que cogito ergo sum, pienso, luego existo, así como Hegel usó un concepto para entender la dinámica de lo real y de lo humano, espíritu absoluto, pues la fenomenología también practica esa tendencia de la filosofía de denominar el mundo por primera vez. Eso viene desde Platón, desde Sócrates. Si se acuerdan allá en la antigüedad, Platón, pues la idea, ¿no? El concepto del eidos, ¿no? Y los filósofos todo el tiempo se están inventando palabras raras. Entonces resulta que la fenomenología también hace parte de esa tradición de conceptualizar el mundo y utiliza una categoría que se llama mundo de la vida, Lebenswelt. Muy importante, presten atención a ese concepto, no lo pierdan de vista, porque este concepto es nuclear en la disciplina fenomenológica.
Regresa a la filosofía a su razón de ser más íntima, entender como un saber auténtico del sentido vivido y no como mera abstracción. Este es un elemento muy importante porque la fenomenología acá se margina de toda la filosofía tradicional, ¿sí? Digamos que la filosofía tradicional solía establecer una distinción muy radical entre el mundo teórico y el mundo de la vida cotidiana, ¿sí? Más o menos desde Platón. Recordarán ustedes que Platón, por ejemplo, eso viene desde Platón. Es que el platonismo le ha hecho mucho daño también a la filosofía. Yo aquí soy muy nietzscheano. Nietzsche es un gran crítico de Platón. Y una de las críticas, aunque Husserl no leyó a Nietzsche, pero este Husserl lo afirma sobre todo desde su formación filosófica y matemática. Husserl fue matemático. Esas son las bases filosóficas de Husserl. Pero lo que quiero señalar es que es Platón el que, digamos, pone un lastre a toda la historia de la filosofía al establecer la distinción entre la episteme y la doxa. Ustedes saben muy bien, la palabra episteme en griego quiere decir ciencia y doxa, traducido al castellano, es opinión. Entonces, más o menos esa idea ha atravesado buena parte de la historia de la filosofía, casi hasta Kant. Kant, por ejemplo, continúa el dualismo platónico con su división entre el mundo a priori y el mundo a posteriori, el mundo de los fenómenos, el mundo de los no. O sea que la distinción es muy importante para la filosofía occidental. La fenomenología rompe con eso porque para Husserl el origen del conocimiento se encuentra en la experiencia cotidiana. Y esto es clave, clave, porque, como vuelvo y repito, destruye la distinción platónica entre el mundo de las ideas y el mundo de las cosas, entre la episteme y la doxa, o para decirlo también en términos kantianos, entre, entre el fenómeno y el no. Aquí para explicarles brevemente, el fenómeno es todo aquello que podemos ver con nuestros sentidos. ¿Sí? Entonces, la silla, la mesa, el árbol, el gato, el mismo cuerpo humano, eso lo vemos nosotros por nuestros sentidos, el mundo fenoménico. Pero lo que sea más allá del fenómeno, es decir, el noúmeno, como por ejemplo los tres conceptos nouménicos según Kant, son el alma, Dios, el mundo. Eso no lo vemos de primera mano. Entonces, como no lo vemos de primera mano, es el noúmeno, o sea, lo invisible, lo que no podemos ver. El mundo de la libertad, el que no podemos ver. Yo no veo aquí a nadie, la libertad yo no la veo. Tengo la suposición de que la gente practica la libertad, pero yo la libertad no la veo. Entonces, eso es lo que llama Kant el mundo del número, eso es el platonismo continuado, ¿sí? Entonces, Husserl rompe con eso. Entonces, el conocimiento parte de la vida. Y en ese sentido, la teoría y la cotidianidad no están alejadas, sino que están más bien cercanas. Y eso es importantísimo tenerlo presente en esta tradición filosófica. Los cuatro principios fenomenológicos. Acá esto lo tomamos de Husserl, justamente. Husserl. Entonces, para que lo tengamos presente, cuatro principios de conocimiento. Porque la fenomenología, en la formación que ustedes reciben en el programa Filosofía de la UNAD, está en el contexto de la pregunta, ¿cuál es el origen del conocimiento? ¿Sí? Y cómo evitar también los dogmatismos. Entonces, la fenomenología es por principio antidogmática. Ya vamos a ver por qué. Porque lo podemos demostrar a partir de los cuatro principios con los que parte la fenomenología. Primer principio, tanto aparecer, tanto ser. Esto le daría un dolor de estómago a Platón, por ejemplo. ¿Cómo así que tanto aparecer, tanto ser? Eso no es posible. El mundo de la apariencia y el mundo del ser son cosas distintas. Claro, Platón estaba inserto en, el, en, la, la ontología parmenidia y en la distinción entre el ser y el no ser y todo ese cuento, pero acá no. Acá lo que se muestra en nuestros sentidos es lo que es. Y en ese sentido, la fenomenología tiene mucho de Aristóteles y de Tomás de Aquino, una tradición filosófica muy importante. Recordemos que Edmund Husserl se formó con un gran lector de Aristóteles y de Tomás de Aquino, que era Brentano.
Y Brentano, también matemático, en esta época los matemáticos tenían una muy buena formación en filosofía, le enseñó a Husserl que todo conocimiento tiene está dirigido a las cosas, y que lo que aparece son las cosas, ¿sí? Entonces es muy importante tenerlo presente en el planteamiento fenomenológico, tanto aparecer, tanto ser. O sea que aquí Platón no cabe, ni Kant no cabe, muy bien, esos no caben acá, porque ellos sí usan metodológicamente la distinción, y la fenomenología la rompe, trata de romperla. Vamos a ver que Husserl a veces le cuesta un poco, pero tuvo la intuición. Intuición donadora. Toda intuición donadora originaria de sentido es conocimiento válido. Muy bien, esto lo plantea Husserl en una obra que se llama Ideas, en el parágrafo 24. Toda intuición donadora originaria de sentido es conocimiento válido. Muy importante. Esto es muy revolucionario para la época en lo que lo planteaba Husserl. Recordemos el contexto que yo les dije. ¿Cuál era el contexto? El positivismo, el evolucionismo, esa tendencia filosófica dominante es la que está discutiendo Husserl. Para un positivista esto es imposible. ¿Cómo así que toda intuición donadora ya de por sí es conocimiento válido? No, señores, la experiencia hay que ponerla a prueba, hay que testear la experiencia. Esto no es admisible para un positivista, pero para la fenomenología sí. La intuición es donación de sentido, ¿sí? Y por eso me interesa el tema de la rabia, por ejemplo. La rabia, el resentimiento, porque esas cosas nos informan sobre el fenómeno de la violencia en Colombia, que es muy latente hasta el sol de hoy. Todos nuestros problemas, creo, nuestros conflictos políticos, éticos, psicológicos en Colombia derivan de una falta de comprensión de esta tesis, de, la, de que no entendemos cómo esas expresiones afectivas donan sentido. Y hay que entenderlas, por supuesto. Un compromiso filosófico. En el libro que ustedes están leyendo, en la crisis de las ciencias europeas, Husserl tiene una tesis muy interesante. El filósofo es funcionario de la humanidad. O sea, tenemos un compromiso con, y en esto se parece Husserl mucho a Kant. Aquí sí se vuelve kantiano Husserl, en el sentido de que la filosofía tiene un compromiso humanista. Es decir, que el conocimiento que se produce en la fenomenología tiene una responsabilidad con todo el género humano. ¿Sí? Bien. Ir a las cosas mismas, que es una reivindicación vehemente de retomar la experiencia pura y vivirla antes de las teorizaciones. Esto es muy importante. El compromiso de ir a las cosas mismas. Zu der Sachen selbst, en alemán. Eso lo plantea Husserl. Y reducción y donación. Tanto más de reducción, tanto más de donación. La reducción es una categoría muy importante, porque eso hace parte del método fenomenológico. La reducción es la capacidad que tiene un ser humano de establecer una idea para explicar un conjunto de variables. Eso es lo que hace la filosofía todo el tiempo. La filosofía entrena para hacer todo el tiempo reducciones eidéticas. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la reducción eidética de la fenomenología? Lo hemos planteado acá. Ir a las cosas mismas, ¿sí? Y en la medida en que yo reduzco la realidad a las cosas mismas, tanto se me va mostrando la cosa, ¿sí? Entonces, una gran reducción eidética de la filosofía moderna, por contarles un caso, es el cogito cartesiano. Yo pienso y luego existo. Es decir, es una tesis que reduce eidéticamente. Cuando utilizo la palabra eidético me refiero a la idea que tiene la capacidad de sustraer una cantidad de fenómenos y decirnos, el hombre se define en función de qué piensa. ¿Sí? ¿Sí? Eso es una reducción eidética. Y la filosofía lo hace todo el tiempo. Todo el tiempo hace reducción eidética porque sus tesis filosóficas son reducciones eidéticas. Entonces, ahí en eso
pues la fenomenología es profundamente filosófica. Bueno, Edmund Husserl y el proyecto original. Entonces, como les comentaba hace un momento, la crisis de las ciencias europeas, que es la obra que ustedes están leyendo, unos capitulitos, Husserl endurece enfáticamente que una ciencia de meros hechos solo hace seres humanos de meros hechos. Eh, bueno, ahora sí dialoguemos un poquito. ¿Ustedes cómo interpretan esto? Pues Aquí. profesor, efectivamente, digamos que si se excluye toda subjetividad, digamos, del proceso, de este proceso entre sujeto y objeto, que siempre, digamos, la ciencia positiva, ¿no? Tiende a separarlos tajantemente, se deja de lado, digamos que igual la creación de la realidad también tiene que partir de la subjetividad, ¿no? Entonces, los hechos, estos hechos duros del positivismo, pues dejan de lado casi que al ser humano. Creo que a esto se referiría eh, en mi opinión. Y señor, va por ahí la cosa. Muy bien. ¿Qué es un hecho? Un hecho es una realidad, un facto. La filosofía habla de factum. En latín, factum es el hecho. O sea, el hecho es una reducción. Por ejemplo, ¿cuál es el factum que produce la lógica de los algoritmos hoy en día? ¿Qué somos nosotros para un algoritmo? Si sabes lo que es un algoritmo, ¿cierto? Sí, pues seríamos meros datos Números. también, ¿no? O Sí, señor. Números. Son, ¿cómo? Números. Números. Sí, señor. Datos, números, un código de barras. Y les pregunto yo, ¿qué hacen con esos datos? Cuenten. Ustedes que andan más conectados que yo al mundo virtual. Bueno, yo también soy profesor virtual, ¿no? Pero le creo más a la fenomenología que al dato. Es decir, no sé si ustedes han leído a Byung-Chul Han. Buenísimo, recomiendo. Léanse Psicopolítica. Yo tengo una reseña sobre eso. Se las voy a regalar. Les voy a regalar una reseñita. Permítame, aquí hacemos un poquito aquí de compartir el conocimiento. Se las voy a regalar. Muy importante. ¿No has leído bien Chulhan? la sociedad del No, señor. aburrimiento no es el que trata él. Pues yo lo he escuchado tangencialmente, pero directamente no lo he leído, no, señor. El mismo de Infocracia y Sí, señor. sí, sí, él tiene unas críticas muy buenas a la tecnología. Sí, muy bien. Eso es. En uno de sus Eh, libros expone que uno de los éxitos del mundo moderno es que ya no se necesita de un explotador, sino que nosotros nos autoexplotamos. exacto. Eso planteo acá. Aquí, ¿están viendo mi pantalla? Una psiquis para la esclavitud voluntaria. A propósito del libro Neoliberalismo y Nuevas Técnicas del Poder de Byung-Chul Han. Se los voy a compartir. Es un pequeño regalo bibliográfico para que ustedes se lo tengan ahí en cuenta a la mano. Y como tal es una reseña, entonces yo cuando hago reseñas soy muy objetivo, entonces se los voy a dejar por acá. Mm, ah. Bueno, yo les doy, práctica les paso, no sé cómo. Mm. Va a arrastrar el archivo, lo arrastra, profe, desde la carpeta que está hacia este cuadrito, hacia esa ventana. Es que hay veces el Teams no habilita ahí el icono de adjuntar, pero entonces lo puede coger el archivo y arrastrarlo hasta allá, hasta la ventanita de compartir. Ah, buenísimo, buen dato.
No se Ah, no lo permite eso. está permitiendo. ¿Y eso por qué, Ala? Eso es a veces restricciones que pone Teams. Bueno, después te lo comparto por el grupo del Teams. Vale, gracias, profe. Con todo gusto, pues gustaría que lo tuvieran en cuenta, básicamente porque hago esta relación, porque yo considero que la fenomenología es una disciplina filosófica que lucha contra la transformación del ser humano como un dato, ¿sí? Lucha contra eso, o sea, epistemológico, y cuando lo digo lucha, no es que arme la primera línea ni la barricada, sino que lo hace teóricamente, como lo hacemos en filosofía. Nuestras luchas son teóricas, ¿sí o no? Nuestras batallas son argumentativas, nuestras batallas son epistemológicas. Entonces la fenomenología propone un campo de batalla para luchar contra la transformación del ser humano a mero hecho, a mero dato. Volvamos a la presentacióncita. Entonces la tesis de Husserl en el librito que ustedes están leyendo, Crisis de las Ciencias Europeas, una ciencia de meros hechos. Solo hace seres humanos de meros hechos y eso sigue siendo actual desde el planteamiento de Byung-Chul Han y toda su teoría sobre la sociedad del cansancio, la sociedad de la psicopolítica, la sociedad del rendimiento, todo esa vaina. Pues hay que actualizar la fenomenología con ese tipo de análisis para llevarla en la tesis de Husserl allá y por ponernos en estado de alerta, como dice Marta Nussbaum en su librito Sin ánimo de lucro, otra filósofa que recomiendo, porque es que entonces la lógica del algoritmo nos va a terminar sepultando. Y resulta que no, hermano, que no somos gatos, no somos gatos, somos subjetividades complejas. Somos mundo de la vida, para decirlo en la perspectiva del filósofo Edmund Husserl. Entonces, en su obra trascendental, La crisis de las ciencias europeas del año de 1935, propone el rescate de la subjetividad y el mundo circundante frente al reduccionismo positivista y objetivista de la época, que hemos actualizado, como se los he planteado en la perspectiva del pensador Byung-Chul Han, recién reconocido príncipe bajo el premio Príncipe de Asturias. Creo que se lo dieron el año pasado o este año en España. Bueno, teoría crítica de la cultura. Aquí me gusta más. Esta idea de la fenomenología es muy chévere. ¿Por qué? Porque ustedes saben, la palabra teoría crítica es muy fuerte también en la filosofía contemporánea, particularmente si la miramos desde la perspectiva de los editores de la Escuela de Frankfurt. Este año se murió uno. ¿Sí saben cuál es? El más viejo de todos, Jürgen Habermas. Jürgen Habermas se murió. No sé si yo escribí un artículo sobre eso. También se los voy a compartir. Pero pasen en prensa digital, porque yo también escribo en prensa digital. Muy importante en esos recursos para la divulgación de la filosofía. Entonces, la teoría crítica de la cultura. Habermas, más Horkheimer, Theodor Adorno, pero fundamentalmente Habermas, ellos leyeron a Husserl, claramente. ¿Por qué leyeron a Husserl? Porque la fenomenología, digamos que fue un aparato teórico que les permitió a todos estos autores, pero particularmente a Habermas, construir sus teorías críticas de la cultura. Esto es muy importante que lo digamos porque eso muestra los influjos de la fenomenología, hasta dónde ha llegado la fenomenología como teoría filosófica. Entonces aquí ya estamos haciendo no fenomenología genealógica, sino fenomenología en un sentido sistémico o histórico. Entonces la fenomenología está presente en la teoría crítica de la cultura. ¿De qué manera, por ejemplo, en Habermas? Ustedes saben que Habermas fue el autor de la teoría de la acción comunicativa, muy importante, si aquí hay gente que ha estudiado comunicación social o cosas como esas, inclusive sociología, sabe que Habermas es un autor referente. Entonces, Habermas es importante porque básicamente él propone una teoría de la acción comunicativa. ¿Qué es una teoría de la acción comunicativa? Básicamente la tesis de Habermas es que las sociedades de posguerra, y Alemania pues fue una sociedad de posguerra,
y Habermas es un actor de posguerra. En general, toda la teoría crítica es una teoría, una filosofía de posguerra. eh, Tiene que partir de unos insumos comunicativos importantes, porque básicamente la tesis de Habermas es que lo que llevó a la hecatombe a Alemania y a todo el, digamos, la guerra nacional socialista y la declaración de la guerra de Alemania a Europa y todo el tema del exterminio judío y demás, pues fue una falta de comunicación. Problema redundó, según Habermas, en un problema de comunicación, ¿sí? Y tiene toda la razón, efectivamente, lo que de alguna manera cimentó las bases de la ideología nacionalsocialista, y lo estamos viendo actualmente con la resurrección del fascismo en Latinoamérica, pero también en ciertos lugares de Europa, es que se puede manipular la mente de la gente. La mente es manipulable, la mente puede ser fácilmente orientable. Por ejemplo, como le favoreció al régimen de Hitler, pues fue a hacer unos espectáculos mediáticos gigantes que involucraban música clásica, que involucraban discursos que enardecían el espíritu de la Volkskreis. En alemán, Volkskreis es la voz del pueblo. Bueno, todo esto hace parte un poco de la filosofía germánica que está detrás del discurso nacionalsocialista, pero según Habermas, esa porque fue una práctica comunicativa, pues lo que hizo fue domesticar la mente de muchos y cimentar las bases de una visión unilateral del mundo. Entonces resulta que la teoría de la acción comunicativa lo que propone es desactivar esas comunicaciones unidireccionales, esas comunicaciones de adoctrinamiento, esas comunicaciones de domesticación y propender por una mirada más abierta de la comunicación y del lenguaje, porque pues ese es el sostén de las sociedades democráticas, la pluralidad, la discusión y el debate. ¿Y eso de dónde lo toma Habermas? Pues desde la fenomenología. Por eso ver fenomenología es muy importante, porque es que Habermas, por ejemplo, dice, para construir conocimiento comunicativo hay que partir del mundo de la vida. Y el mundo de la vida de la gente está atravesado ¿por qué? Por sentimientos, por emociones. ¿Sí? Entonces vuelve otra vez el tema que yo les venía proponiendo, mi mirada particular a la fenomenología es de la afectividad. Comunicar afectos es fundamental. ¿Y qué fue cuál fue las bases que, digamos, cimentaron la crisis cultural de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial? La comunicación unidireccional, la comunicación que no apelaba a los afectos sinceros de la gente, sino que más o menos los manipulaba y que daba una especie de adoctrinamiento social. ¿Qué pasa hoy en día también con los algoritmos, ¿ve? Con el lenguaje algoritmo, lo que algún momento te escuché a uno de los compañeros hablar, sí, Byung-Chul tiene un libro que se llama Infocracia, esa es la tesis de Byung-Chul en Infocracia. Pasamos de hecho, Byung-Chul tiene una discusión con Habermas, pasamos de los tiempos de la teoría de la acción comunicativa a los tiempos de la infocracia, que es la negación de la acción comunicativa, que es la negación de los afectos, que es la negación de la pluralidad y la transformación o la manipulación de la información a datos, que eso es lo que es la infocracia. Y en efecto, ustedes lo pueden ver cuando, por ejemplo, los políticos de turno ahora tienen una estrategia que es la bodega de influencers y de otros magos de los sistemas que crean inclusive cadenas de, de mensajes y de mentiras, ¿no? Es lo que se llama también la posverdad, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, la fenomenología también tiene muchos elementos también, una teoría que cuestiona esas prácticas comunicativas, eso es de la perspectiva habermasiana. Entonces, la raíz de esa crítica, pues viene de la discusión que plantea la fenomenología entre las ciencias del espíritu y el positivismo, ¿no? Entonces, las ciencias humanas, al no buscar la conmensurabilidad matemática cuantitativa, atienden más a la vida personal y comunitaria. Una vida conforme a fines que crea valores y cultura. Esto es una tesis, por ejemplo, que está en la teoría habermasiana de la acción comunicativa, ¿no? Es decir, la comunicación no se puede medir, aunque los magos del positivismo sí lo logran, lo pueden hacer
Pero eso de plano la fenomenología hizo, cuando el positivismo hace eso, lo que hace es crear las bases para una ciencia de la dominación, crear las bases para una ciencia de la manipulación. Entonces, ¿qué hay que hacer? No, pues lo que hay que hacer es cambiar el chip y volver un poco a la comunicación desde el ámbito interpersonal, a la comunicación comunitaria, porque esa comunicación de la vida personal y comunitaria hace posible los valores y la cultura. La forma cuantitativa y conmensurable no lo hace. ¿Eh? Esa es la gran diferencia que habría entre las ciencias del espíritu y el positivismo. La pregunta por el para qué. La fenomenología cuestiona el uso puramente instrumental de la técnica. Busca una ciencia en armonía con el entorno biológico y la existencia humana acelerada por la tecnología. Es decir, la fenomenología tiene una ética. ¿Y esa ética en qué consiste? En cuestionar las bases de la implementación instrumental y técnica del mundo de la vida. La implementación instrumental y técnica del mundo de la vida está ejerciendo un nuevo colonialismo, que es el colonialismo del dato, ¿sí? Que es el colonialismo de lo digital. Y a partir de ese colonialismo, pues lo que sucede es la desaparición del mundo reflexivo, del mundo de la vida, del mundo de los afectos. Entonces, por eso hay que estar en estado de alerta, mi hermano, de con la fenomenología y mirando un poco su potencial para construir una teoría crítica de la cultura, tal y como lo hizo Jürgen Habermas en el ejemplo que yo les propuse. Entonces, para es una parte muy interesante de la fenomenología, hay una apertura al mundo de lo espiritual, ¿no? Entonces, para la fenomenología, pretender fundamentar la ciencia del espíritu en la ciencia de la naturaleza es un contrasentido radical. Esta parte aparece muy bien en la crisis de las ciencias europeas, el libro que ustedes están eh, eh, estudiando. Entonces, Husserl allí establece una distinción muy importante entre un sentido espiritual de la medicina y un sentido meramente positivo de la medicina. Y lo estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, la crisis de la medicina occidental o de la medicina, digamos, positiva, es que creen que con un ibuprofeno van a resolver todos los problemas médicos de la gente. Y resulta que no, que se está presentando un fenómeno también muy interesante y es que la gente ya cansada del diagnóstico de la ciencia, de la medicina naturalista o de la medicina de corte positivista, pues ha optado por buscar unas alternativas médicas en el ámbito de lo espiritual, en el ámbito de las medicinas alternativas. O sea, desde una perspectiva fenomenológica, habría también una crítica a la implementación del positivismo en la ciencia médica y a toda su desnaturalización. Cuando digo desnaturalización me refiero un poco a todo el desconocimiento que hay detrás de la historia, de las culturas, mm, de los saberes ancestrales que han ofrecido alternativas médicas frente a un dolor de cabeza, un embarazo. Hoy, por ejemplo, uno se sorprende de escuchar mujeres que quieren más bien partos naturales, porque el parto que promueve la medicina obstétrica, por lo menos en el contexto colombiano, si usted mira una EPS, es una práctica sumamente violenta para el bebé y para la mamá. ¿Sí? Pero eso no lo considera la ciencia naturalizada corporativa, sino que lo que hay que sacar es el bebé con bisturí y a las balas. Es una cosa, pues, inhumana, ¿no? Ahí tenemos también elementos de una crítica que haría la fenomenología a ese asunto de que la medicina se convierta en una cosa naturalizable y en una ciencia de hechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la fenomenología se abre al tema del mito, del símbolo y de la historia. Muy importante, mito, símbolo, historia. Y estas visiones cosmológicas de pensar lo real son fenomenológicamente viables, ¿no? Claro, esto para el positivismo va a decir, no, pero eso de las prácticas amerindias y las prácticas
de los saberes tradicionales, eso es mentira, eso es mercachifles, diría un positivista, un médico por ahí de EPS. Pues claro, obviamente él está hablando desde unos insumos absolutamente cerrados, pero desde la perspectiva fenomenológica, lo natural y la enfermedad también puede ser tratado a través de los recursos del mito, lo simbólico, del tema histórico. ¿Sí? Y como les digo, pues eso también está en boga muy en día, sobre todo si miramos un poco el tema de las ciencias, de las medicinas alternativas y todo el cuento. Bueno, nos quedan minuticos. Afectividad y fenomenología material, Michel Jarry y la conciencia sintiente. Entonces, ustedes ven ahí una reproducción ahí de la pintura de Chagall, un artista europeo, eh, se llama El Grito de Munch. Ah, Edvard Munch, el artista, no Chagall, es Edvard Munch, El Grito. Claro, eso está trastocado un poquito, pero se hacen en sentido pedagógico para que ustedes vean ustedes que también hay un elemento que nos interesa analizar en la filosofía contemporánea, es el tema de la afectividad. Yo les decía, es muy importante que miremos el tema de los afectos, porque es que los afectos, cuando no se estudian filosóficamente, quedan al servicio de las ciencias de turno, del positivismo, del político oportunista, del mercado, y comienzan a usar ese conocimiento de una manera bastante reprochable. Entonces, por eso es muy importante que asumamos también el estudio de la afectividad desde la perspectiva fenomenológica y material. Ya les mostraré por qué consiste ese apellido de material eh, y por qué habría que mirarlo desde este autor que para mí es muy importante, que es Michel Ancret, un continuador del proyecto fenomenológico de Husserl, pero que hace parte más bien de la corriente francesa en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Michel Angeli es contemporáneo de autores como Jean-Paul Sartre, como Emmanuel Levinas, como Michel Serres, inclusive como Michel Foucault, como Gilles Deleuze. Él pertenece a esa ola de autores contemporáneos, pero él es más de la tradición fenomenológica. Entonces, con Michel Angeli podemos hablar de una conciencia sintiente. Husserl no alcanzó a plantear este énfasis tan fuerte en lo afectivo, en lo material, pues, pues claramente su vida y su época no le daba, pero los continuadores del proyecto fenomenológico sí han logrado abrir la fenomenología a nuevas perspectivas. Entonces, la de Michel Ángel es una nueva perspectiva en el sentido de que él amplía las categorías husserlianas alrededor del sujeto que piensa y se aproxima a lo que podríamos llamar una conciencia sintiente. ¿Qué sería una conciencia sintiente? Pues no solamente habría que prestarle atención a las actividades de la memoria, la imaginación, la vivencia, la experiencia, que fueron como conquistas teóricas de Husserl. También nos toca mirar la otra cara de la realidad y es la cara afectiva. Entonces, por ejemplo, experiencias como el dolor, el gozo, la tristeza, merecen ser estudiadas por la fenomenología. ¿Ve? Entonces, con este autor, Michel Angeli, incursionamos en ese ámbito de lo afectivo, de lo material, y considero que es un autor muy importante porque tiene que ver justamente con el análisis vivencial que a mí me interesa mirar en la fenomenología, que es el asunto de los afectos. Y que lo vamos a ver con más profundidad en la perspectiva de la filósofa colombiana Laura Quintana, si ustedes de pronto quisieran participar en el semillero y pues en el seminario que vamos a proponer para este periodo académico y que arrancamos mañana. Autor que también considero muy importante en esa continuidad de la fenomenología bajo otros lenguajes, pues claramente Martin Heidegger. También Heidegger fue discípulo directo de Husserl. De hecho, una de sus obras clásicas, Ser y Tiempo, se la dedica al maestro Edmund Husserl. Después le tocó borrar cuando se volvió nazi, le tocó borrar la dedicatoria, pero en principio Heidegger le dedicó esa obra a Husserl. Y Heidegger pues también le hizo después la vida imposible a Husserl por no darle trabajo, cuando ya se volvió rector de la Universidad de Friburgo. Bueno, historias, eso ya es historias de pasillo con este autor, Heidegger.
Entonces, ¿qué nos enseña Heidegger? Heidegger propone un concepto muy importante que es el concepto del Dasein, el ser que se da. Bueno, eso es perdona, es una traducción. Dasein es un concepto muy polémico, muy polivalente, pero para que tengamos un poquito de tranquilidad, el Dasein es el ser ahí, el estar en el mundo. Esto claramente lo plantea Heidegger influenciado por la fenomenología de Husserl, ¿sí? Husserl en muchas de sus obras habla del ser en el mundo, solo que no le da ese énfasis como lo hace Heidegger, pero ustedes leen a Husserl y analizan esta vaina está acá en Husserl. Entonces, claro, Heidegger le debe un montón le debe la vida a Husserl. Me refiero a la vida teórica, ¿no? Entonces, eh, ¿qué nos interesa rescatar del Dasein en este sentido que se propone acá? Pues que la existencia implica una disposición afectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque según la consideración heideggeriana, el ser está arrojado al mundo. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros no venimos ni del mono, ni tampoco venimos de Dios. ¿Mm? Entonces, claro, esto para un teólogo o para una persona que profesa su fe cristiana o cualquier otra fe, pues esto es herético, pero claramente no, desde la perspectiva de la fenomenología, claramente no. Entonces, el Dasein implica eso, ser consciente de que estamos en este mundo arrojados y arrojados a nuestras emociones. Entonces, por ejemplo, una emoción que le prestó mucha atención Heidegger, si ustedes se leen Ser y Tiempo, es la angustia. El hombre es un ser angustiado, dicho para decirlo en términos filosóficos según Heidegger. Nuestra condición ontológica fundamental es la angustia, pero también hay otras. El miedo. Vamos a la imagen de Munch, el grito de Munch, el miedo, los afectos, la angustia, el dolor. Bien, el miedo. Entonces, aquí quisiera darles como unas pequeños apuntes sobre el miedo que considero que son muy importantes. Entonces, el miedo surge como una respuesta vital de protección frente al hecho inevitable de sentirnos arrojados al mundo. O sea que una manera de entender el miedo es la aversión esquivadora. Así lo define Heidegger en Ser y Tiempo, en una de sus definiciones. También hay miedo ante lo amenazante, aquello que irrumpe de modo brusco y sorpresivo en nuestra cotidianidad, alterando nuestra relación habitual con las cosas. El pavor y el espanto, variaciones de la temerosidad cuando el miedo se emparenta con lo desconocido y lo insólito. Temerosidad existencial, no es un mero defecto psicológico, es una condición ontológica de nuestra relación viva con la existencia. Entonces aquí tenemos como una caracterización muy abreviada, claramente, sobre esa noción del miedo que propone Heidegger y que nos parece a nosotros muy relevante. Conclusiones clave. Toda conciencia es conciencia de algo. Dos, conocer es vivir. La experiencia se encarna en la afectividad y el cuerpo. Y tres, la fenomenología rescata el sentido del mundo de la vida frente al objetivismo. Entonces, muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, adelante. Pues, profe, yo estaba pensando de pronto la diferencia entre un empirismo, que también, digamos, parte de la experiencia, pero es una experiencia, digamos, muy limitada a lo sensible, ¿no? Y me acordaba de este empirismo auténtico, que creo que es Dewey el que habla de empirismo auténtico, que también habla de que el mundo a nosotros nos provoca dolor, alegría, etcétera, de una manera, digamos, primigenia, sin necesidad, digamos, de un análisis posteriori. No sé en qué punto la fenomenología, pues creo que parte de un empirismo, pero un empirismo, digamos, si se podría llamar, que también no solamente, más allá de lo sensible, también es, pues usted lo decía, afectividad, cómo nos afecta, digamos, la experiencia. Eh, y eso, digamos, también en algo que usted decía de la doxa y la episteme, que de cierta manera esa actitud natural que habla Husserl, que es como que hay que de cierta manera superar en el reduccionismo, esa reducción me parece que también lleva más hacia la episteme que hacia la doxa.
si bien Husserl no, digamos, las fusiona de cierta manera, pero creo que la reducción eideética, pues obviamente tiene que estar más del lado de la episteme, ¿no? No sé si me hice entender. Sí, está muy bien, tu pregunta es perfecta, porque así está explicado en la crisis de las ciencias europeas. Has entendido muy bien eso. Entonces, pues yo les decía, una cosa es la fenomenología en las bases de Husserl y después los otros autores. Por eso yo les mencionaba Heidegger, Michel Angel, este par de autores ahí que yo les menciono, pero lo que tú dices es muy cierto. La fenomenología husserliana no logra, digamos, crear una síntesis perfecta entre episteme y doxa. Digamos, para explicártelo como tú lo has planteado efectivamente con el lenguaje platónico, es decir, el lenguaje fenomenológico es actitud natural y actitud teórica, que son los conceptos que usa Husserl en la crisis de las ciencias europeas. Entonces, Husserl va del lado de la episteme, claramente, y él plantea que la fenomenología sería una ciencia rigurosa, ¿sí? Pero esa ciencia rigurosa no puede traicionar el mundo de la vida. O sea, es un doble juego ahí que propone Husserl y, y en ese sentido la fenomenología tendría que ir más allá de la ciencia positiva. No, la fenomenología no puede convertirse en episteme pura, como lo pretende el positivismo. ¿Por qué? Porque para la fenomenología eso implicaría traicionar el mundo de la vida. Por eso hay que prestarle atención a un concepto que usa Husserl en Crisis de las Ciencias Europeas y la fenomenología trascendental, el concepto de trascendental. ¿Qué es lo trascendental? Lo que está más allá de lo evidente, ¿sí? Entonces la fenomenología en ese sentido tendría una pretensión de ir más allá de lo evidente, pero no puede traicionar el mundo de la vida, no puede zafarse del mundo de la vida, no puede superar el mundo de la vida. Y lo que hacen los autores posteriores como Heidegger y Michel Henry es, ellos descubrieron ese problema en Husserl y intentaron de alguna manera arreglarlo con sus propuestas fenomenológicas particulares. Heidegger, la fenomenología existencial, ¿no? O sea, que quiere acercar más la reducción eidética al afecto, y por eso pues yo les mencionaba el miedo y la angustia, y lo logra. Y Michel Angel también con el tema de la afectividad, que es el concepto fuerte que trabaja Michel Angel, y la corporalidad. ¿Sí? Sí. Solo que eso implica que debemos transitar otros lenguajes. ¿Cuáles son esos otros lenguajes? Heidegger lo insinuó, pero nunca lo desarrolló. La poesía. O sea, la poesía sí nos permitiría a nosotros un descubrimiento más potente con esos afectos. Michel Angel sí lo desarrolló porque él hizo 4 novelas. No hablamos de eso, pero me parece muy interesante las 4 novelas de Michel Angel. Y en la filosofía contemporánea, el mago en eso, Jean-Paul Sartre. Porque la náusea, por ejemplo, eh, toda su obra teatral está aterrizando la fenomenología a la literatura. Pero eso sería otro capítulo, otra cosa que desarrollar, pero tu pregunta muy interesante, muy valiosa. Muchas gracias. ¿Te quedó claro? Sí, sí, señor. Gracias. Compañeros, esto va a quedar grabado para los que quieran volverlo a mirar. Entonces, un abrazo fraterno. Muchas gracias por asistir y esperemos vernos en la próxima oportunidad. Los espero en el seminario de Laura Quintana. Ahí vamos a estar desde las 7 de la noche, todos los jueves. Miren la programación que les compartí en el grupo en Teams y vayan, que ahí vamos a profundizar más en todos estos temas. Un abrazo. Bueno, profesor, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Con todo